el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque Dios los consolará. Bienaventurados los humildes, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de hacer la voluntad de Dios, porque Dios se los concederá. Bienaventurados los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia de ellos. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará a sus hijos. Bienaventurados los perseguidos por hacer la voluntad de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes cuando los injurien y los persigan y digan contra ustedes toda clase de calumnias por causa mía. Alégrense y regocíjense, porque será grande su recompensa en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Las bienaventuranzas inauguran el llamado Sermón de la Montaña, que encontramos en el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo. Este sermón también es llamado sermón evangélico, porque es una síntesis de todo el Evangelio. Las bienaventuranzas son, además, 9 oportunidades para ser feliz. Es decir, ¿quieres ser feliz? Sé pobre de espíritu. ¿Quieres ser feliz? Sé humilde. ¿Quieres ser feliz? Sé puro de corazón. ¿Quieres ser feliz? Trabaja por la paz. De tal manera que las bienaventuranzas son pautas de comportamiento humano y cristiano. Las bienaventuranzas son un catecismo elemental de vida cristiana para todo aquel que quiere ser discípulo de Jesús. ¿Quieres verdaderamente ser discípulo de Jesucristo? Pues he aquí un camino de perfección cristiana. Las bienaventuranzas, además de que son pautas de comportamiento humano y 9 caminos para ser feliz, las bienaventuranzas, en aquel que las vive, se va dibujando poco a poco el rostro de Jesús. Cuando la gente miraba a San Francisco de Asís, podía mirar el rostro de Jesús, porque San Francisco de Asís vivió las bienaventuranzas. En el rostro de Padre Pío, la gente podía descubrir el rostro de Jesús, porque él también vivió las bienaventuranzas. ¿Qué decir de la Madre Teresa de Calcuta, de San Juan Pablo II y de otros muchos santos y santas en la historia? Ellos vivieron esta alta espiritualidad de las bienaventuranzas, porque al irlas viviendo, Jesús va plasmando, imprimiendo, dibujando su rostro en el alma de aquellos que las viven. ¿Y quién inauguró las bienaventuranzas? La Santísima Virgen María. Ella es la primera bienaventurada. Por eso dice el Magnificat: todas las generaciones me llamarán dichosa, es decir, bienaventurada, porque en el alma, en la vida, en las acciones de nuestra Madre Santísima vemos claramente las 9 bienaventuranzas. Lo mismo podemos decir en el alma de San José,
podemos leer las 9 bienaventuranzas y por eso en San José descubrimos el rostro de Cristo. ¿Quieres irradiar y llevar y transmitir a Jesús a los demás para que se enamoren de Él? Vive las bienaventuranzas. Entonces, entendiendo la importancia y qué son las bienaventuranzas, vayamos a la primera de ellas. Y Jesús nos sorprende en la primera bienaventuranza que dice: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es. No dice será, es en tiempo presente. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, el pobre de espíritu ya vive el cielo en la tierra. ¿Y en qué consiste eso? Voy a compartir algunas ideas del libro El Gran Misterio, donde explico cada una de las bienaventuranzas de forma sencilla, como pautas para la oración y para seguir creciendo en espiritualidad. Dice: ¿quiénes son entonces los pobres de espíritu? Los pobres de espíritu son, número 1, los que reconocen su necesidad de Dios. Esto es en contraposición al soberbio. El soberbio, el autosuficiente, el altanero, dice: yo no necesito de Dios para ser feliz. Su soberbia lo pierde, lo tiene ciego, con un corazón endurecido de piedra. En cambio, el pobre de espíritu es aquel que con toda humildad y sencillez reconoce su necesidad de Dios. Si tú en este momento estás escuchando esta reflexión, es porque eres pobre de espíritu. Por eso dedicas tiempo a formarte, a instruirte en la palabra de Dios, en las cosas de Dios, porque reconoces tu necesidad de Él. Por eso lo buscas en la Eucaristía, por eso lo encuentras en la confesión, por eso lo adoras en el Santísimo, por eso lo contemplas a través del corazón de nuestra Madre Inmaculada en los misterios del Santo Rosario. Por eso te apasionas por las Escrituras, porque cada vez que lees las Escrituras descubres el rostro de Cristo. Por eso lo sirves en un apostolado. Esas son señales inequívocas de que ya estás caminando como un hijo de Dios que tiene esta pobreza espiritual. ¿Quién es el pobre de espíritu? El que se abandona amorosamente en las manos de nuestro Padre Celestial. El pobre de espíritu es el que se confía, el que no se preocupa de las cosas de este mundo, porque vive en Dios, porque Dios es su vida, su alegría, porque el pobre de espíritu ya anticipa el cielo, es decir, vive el cielo en la tierra, porque es más celeste que terrestre, porque vive abandonado, confiado en las manos amorosas de nuestro Padre Celestial. No tiene miedo, porque Él confía en su Padre del cielo. Nada le preocupa, porque Dios provee todo en su vida, porque vive abandonado y confiado. Ese es el pobre de espíritu. Los desprendidos, los que ponen toda su confianza en las manos del Padre Celestial, los que reconocen su necesidad espiritual y sus vidas dependen de Dios por completo y de su providencia divina. Como ven, el pobre de espíritu es aquel que vive completamente confiado y abandonado en la voluntad de Dios. Ese es el pobre de espíritu. El que busca, antes de imponer su voluntad humana,
se detiene. No. Muere a su voluntad humana. Renuncia a sí mismo. Muere a sí mismo para que en él surja y resurja, triunfe, reine, impere en todas las áreas de su vida la voluntad de Dios, que es santa, que es perfecta, que es nuestro alimento, que es nuestro respiro, que es nuestra vida. Por eso el pobre de espíritu vive confiado y abandonado, porque le dice: Jesús, toma mi voluntad y dame la tuya. Que no sea más mi voluntad, sino la tuya reinando sobre todos mis actos. Jesús, hagamos vida juntos. Es decir, el pobre de espíritu, al reconocer su necesidad de Dios y que todo depende de Dios en su vida, él, en todo lo que hace, busca concurrir con Jesús. Pondré algunos ejemplos sencillos, pero prácticos y entendibles. El pobre de espíritu es aquel que, si va a ir a trabajar, invita a Jesús. Ven, Jesús, a trabajar en mí. Y como Jesús está trabajando en él, todo lo hace bien. Está alegre, pone lo mejor de sí, se desgasta, se esfuerza con amor, con alegría y contagia a los demás. Porque está viviendo la primera pauta para ser feliz. Porque es pobre de espíritu, porque vive abandonado en las manos de Dios y porque todo lo que hace lo hace en comunión con Cristo. Por eso se le ve siempre alegre, porque es un dichoso. No espera ser dichoso en el cielo cuando muera, lo es ya en vida, porque ese pobre de espíritu está viviendo ya, ahora mismo, en este momento, el cielo en la tierra. Lo está anticipando. Por eso, cuando va a comer, ven Jesús a comer en mí. Cuando va a dormir, ven Jesús a dormir en mí, para que con mi sueño te adore, te alabe y te bendiga. Ven Jesús a conducir en mí, para que en el acto de conducir te glorifique, te alabe. Ven Jesús a tratar con personas a través de mí, porque contigo soy bueno para todo, y sin ti soy bueno para nada. Ese es el pobre de espíritu. Si va a predicar, ven Jesús a predicar en mí. Si va a aconsejar personas, ven Jesús a aconsejar en mí. Si va a estudiar la Biblia, ven Jesús a estudiar en mí tu palabra. De otra manera, no conseguiré entenderla. Ven Jesús a amar a través de mí a mis hermanos. Ven Jesús a servirles, a hacerlos felices. El pobre de espíritu no sabe hacer nada sin su Jesús, porque Jesús es su vida, es su todo, es su existencia, es su gozo, es su alegría. Todo lo comparte, todo lo dona, se entrega, vive donado a Jesús. El pobre de espíritu se convertirá en una hostia viva que se consagra, se dona y se da a los demás, a ejemplo de Jesús. Mira, voy a compartirte de los escritos de Conchita Cabrera de Armida, fundadora de los Misioneros del Espíritu Santo. Jesús le dicta sobre la pobreza espiritual perfecta y Jesús le empieza a explicar la primera bienaventuranza, los pobres de espíritu. No voy a leer todo, sino algunos tópicos que nos ayudarán a saborear, paladear mejor esta primera maravillosa bienaventuranza. Mira, hija, le dice Jesús, quiero que puntualices en la pobreza espiritual perfecta, que yo hablo de ella en la primera bienaventuranza del Evangelio de Mateo. El premio del que hago acreedor a esta alma que vive la virtud de la pobreza de espíritu es la bienaventuranza celestial. Es decir, ya anticipa el cielo. Le doy el premio del cielo por anticipado ahora mismo aquí en la tierra, para que se den cuenta cuánto amo a los que son pobres de espíritu, porque ellos han renunciado a sí mismos para que yo sea en ellos y hacer vida juntos, porque viven abandonados en las manos de mi Padre Celestial.
Así, Jesús anima a Conchita a crecer, a ser pobre de espíritu cada vez más y más, y yo le daré 1000 veces el reino de los cielos. Ellos son los que reconocen su pequeñez, los que no se vanaglorían ni se buscan a sí mismos, los que renuncian a sí mismos para vivir en mi voluntad divina. Son aquellos que mueren a su propia voluntad para vivir tan solo de la mía. Es decir, los pobres de espíritu son obedientes a mi reino. No cuestionan, solo obedecen como yo a mi Padre. Porque la obediencia en todo lo que hagan como pobres de espíritu los hará triunfantes y podrán cantar junto conmigo victoria, porque ya vivo el cielo y la tierra. ¿No es acaso nuestro fin mayor? Alcanzar la vida eterna, el cielo, pues la primera bienaventuranza ya te lo gana. Jesús te lo obsequia. ¿No ves que el que se renuncia a sí mismo me tiene solo a mí? ¿No sabes que el que todo lo da me posee también a mí? ¿Ignoras acaso que el que muere a sí mismo en mí resucita? ¿No sabes, en fin, que el que nada tiene, lo tiene todo? ¿Y quién es ese todo sino yo mismo? ¿Te parece poca cosa que me doy totalmente y le obsequio de premio el cielo al que es verdaderamente pobre de espíritu? Quédate aquí, meditando en esta primera bienaventuranza. En los próximos programas de Fiat TV estaremos hablando y explicando en esta misma línea cada una de las 9 bienaventuranzas de Mateo, capítulo 5. Que Dios te bendiga.